Ayer ocurrió un episodio muy raro en Estados Unidos. Tan raro es lo que ocurrió, o lo que se supone que ocurrió, que me ha costado encontrar incluso noticias sobre el asunto, ¿no? Ustedes saben que acá hay un gran despelote con el modo en que Estados Unidos se ha retirado de Afganistán, ¿no es cierto? Sigue siendo un tema dominante en la agenda periodística y política de Estados Unidos, por diversas razones que no vienen al caso, ¿no? Perdón la interrupción, Marce. ¿Viste cuál fue la primera medida económica que tomaron los talibanes en Afganistán? No, eso me lo perdí. Pusieron el cepo cambiario, te juro por Dios. Claro, obviamente. Te juro por Dios, pusieron el cepo cambiario. Sí. Pero por supuesto, me imagino, claro. Bueno, ya han comenzado a haber problemas con que las mujeres puedan salir de su casa, bueno, lo que todo el mundo podía imaginarse. Pero en este contexto controvertido, por el modo en que Estados Unidos se ha retirado del país, y si fue o no fue una decisión acelerada del presidente Biden, ayer hubo una controversia porque la vicepresidenta del país, la señora Kamala Harris, está de viaje, ¿no? Se fue a Singapur y a Vietnam, y parece haber sufrido un ataque. Una cosa bastante rara. ¿Han escuchado hablar del síndrome de La Habana? No, ¿qué es eso? Sí, yo alguna vez escuché eso. Sí, probablemente nuestro querido amigo Max sepa algo del síndrome de La Habana. Hola, ¿qué tal? Que es un ataque acústico, es como un atentado que enloquece a la gente con unos sonidos, con unos ataques acústicos, con algunos aparatos que producen que la gente le duele la cabeza y se vuelva loca, ¿no? Y eso ha ocurrido, por ejemplo, pues se llama síndrome de La Habana, porque ha ocurrido en la ciudad de La Habana contra la embajada norteamericana en ese país. Bueno, parece haber habido ayer un ataque acústico a la señora Harris. Eso lo contó anoche la televisión aquí en Estados Unidos, pero está todo en un plano como oscuro, ¿no? Vamos a ver cómo sigue la historia en los próximos días. Y hay una sospecha de que el ataque acústico de haber ocurrido ha sido responsabilidad, obviamente, o se sospecha que obviamente ha sido responsabilidad de uno de los dos países que cuenta con la manera de atacar acústicamente a las personas, ¿no? Que es Rusia, ¿no? El otro es Cuba, ¿no? ¿Cuándo no, digamos? Bueno, ataques acústicos hay, ustedes comprenderán, en muchos planos de la vida, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, efectivamente hay un ataque acústico para perjudicar la mente de las personas. Dicho ahí tenés un ataque acústico. Ahí tenés un ataque acústico hecho y derecho, ¿no es cierto? Bueno, hace unos muy poquitos minutos, mira, esto de recién, apenas unos minutos, nuestro querido amigo Juan Dillon me envió desde la ciudad de Madrid, donde él está en este momento, una información que acaba de publicar la OCDE. La OCDE es esa organización a la que la Argentina no pudo ingresar en la época del presidente Macri por obvias razones, no nos dio el PINE, ¿verdad? Que reúne a los países, digamos, económicamente más poderosos del mundo. El trabajo que presentó la OCDE establece en qué plazo los países van a recuperar su estado de cosas previo a la pandemia, ¿no? En materia de ingresos, estabilidad económica y demás. Y por supuesto, en el trabajo de la OCDE aparece Argentina, ¿no? En los países que están prácticamente recuperados, está, por ejemplo, Estados Unidos, está Chile, por ejemplo, está Grecia, que ya vimos, está Francia, está Australia, etcétera, ¿no? En 2022 se espera una potente recuperación de Canadá, por ejemplo, de Alemania, de Sudáfrica, de Brasil. Y para encontrar a Argentina, uno tiene que pasar el cuadrito, pasan las hojas y encuentra a Argentina en 2026, ¿no? Y ahora le voy a decir por qué creo yo que este dato es importante. Sí, Willy, perdón. No, digo, imagínate al 2026. O sea, sí, lo había visto esto, Willy. Ciencia ficción, digamos, ¿no? Sí, bueno, esto es un trabajo que establece en qué momento los países traduzco en inglés, van a recuperar su pre-pandemic level, su nivel pre-pandemic en materia de producto per cápita, y ya en 2025 no figura ningún país. Todos se habrán recuperado para 2025 y en 2024 aparece algún que otro país. Pero Argentina quedó sola en esta estadística, ubicada en un año en donde ya todos los países se recuperaron del todo, ¿no? Que efectivamente es 2026 y estamos en 2021.
O sea que la OCDE pronostica una recuperación de Argentina para 2026. Yo no tengo mucha idea si estos tipos van a embocar o no, porque visto hoy en día hacer un pronóstico suena siempre un poco aventurado, ¿verdad? Lo que ocurre es que cuando se publica y se conoce una información de esta naturaleza producida por alguien de la envergadura de la OCDE, las personas, las empresas, ajustan sus decisiones a estos pronósticos. Claro. Se me ocurre a mí, con independencia de su verosimilitud, de su eficacia o certeza, ¿verdad? Entonces hay un pronóstico muy malo respecto a Argentina y su recuperación económica. Bueno, ponen 2026. Esto hace juego, a mí me parece, con varias cosas que están ocurriendo hoy en la Argentina, que tienen que ver con las, bueno, como siempre, ¿no? Como siempre, con las vacunas y con el presidente Fernández. Ayer la doctora Bisotti, no sé si a usted habrá llamado la atención, la doctora Bisotti dijo, todavía no es el momento para pensar en la tercera dosis en la Argentina. Me imagino lo habrán comentado ustedes esta mañana, claro. ahora las dos definiciones o tres definiciones claves de la doctora Bisotti y nuestra ministra de Salud en las últimas horas. Bueno, obviamente, si no, todavía estamos pensando en la segunda. Claro. Ahora, hay que avísenle a la doctora Bisotti que el mundo está mirando ya, está trabajando ya, está aplicando ya la tercera dosis. Claro. Entonces es un tema de hoy. No es ni siquiera un tema de dentro de 4 días o dentro del año que viene. Es hoy. O sea, hoy es tercera dosis. Esto conecta con lo que el ministro Kreplak de la provincia dijo, lo comentamos acá hace 3 semanas, cuando dijo, bueno, tercera dosis es un tema de que los laboratorios quieren vender vacunas, ¿no? Entonces me parece que acá tenemos un primer semáforo, Superhéroe, tenemos un superhéroe en la Argentina. un semáforo muy importante, ¿no es cierto?, que es la combinación de la recuperación de la Argentina con la aplicación o no de una tercera dosis. En segundo lugar, la doctora Bisotti dijo, y lo vi en los diarios de esta mañana, que no hay ningún argentino que no haya tenido un error durante la pandemia. Leyeron esa frase. Sí, Ok. claro. Bueno. Lo cual no es cierto, además, ¿no? Ponerle que, por supuesto, será relativamente cierto, será poco cierto. No, en cualquier mucha caso, gente cumplió, Marcelo. pero por supuesto. Cumplió con la cuarentena. Por supuesto. No, ¿Cómo se claramente, fundió? La gente se fundió gracias a la Claro. cuarentena. ¿Cómo? Claro, a eso iba, ¿no es cierto? A eso iba. Con independencia del comportamiento de cada uno de los argentinos, que es, por supuesto, completamente inverificable, la gente la pasó muy mal. Si alguno que otro habrá cometido un error o no, no es un asunto importante, porque estamos claros que el manejo de la pandemia en Argentina ha sido errático, ha sido confuso, ha sido exagerado, ha sido politizado, ¿no es cierto? Está atravesado por todas las cosas que uno puede imaginarse. Ahora, ella no está entendiendo, me parece, y a esto iba, que lo que tenemos acá no es un problema personal del presidente, que como cualquier argentino, según ella, cometió algún error, ¿no? Tenemos un problema político. Claro. Tenemos un problema político. Y el problema político que tenemos, mira, ayer conversaba largamente durante la tarde con uno de los 2, 3 periodistas políticos más importantes de la Argentina, ¿no? Que les aclaro que si ustedes se imaginan que era Carlos Pañi, no era Carlos Pañi, era otro. No importa. Sabemos. Digo, ¿sabés qué pasó? Me dice, como yo no estaba estos días en Buenos Aires, estábamos intercambiando puntos de vista. Nos quedamos sin oposición, nos quedamos sin presidente. ¡Pum! Me quedó la frase resonando de uno de los tipos más importantes y con más experiencia en el periodismo político argentino. Mucho más experiencia que todos nosotros juntos, ¿no es cierto? Entonces me parece que la doctora Bisotti no está calibrando las cosas de manera correcta, ¿no? Tercer dosis es hoy. Hoy. Sobre todo si queremos conectar eso con la recuperación de la Argentina. La Argentina no se va a recuperar si, entre otras cosas, no aplica una tercera dosis, porque en eso está el mundo hoy. Y en segundo lugar, lo que la doctora Bisotti no está entendiendo es que tenemos un problema político muy serio con el presidente. Por eso ayer convocaba a la idea de hacer algo distinto. El presidente sigue cavando. ¿Viste la regla que hicimos con el doctor Comilló respecto de que el planteo número 1 para salir del pozo, dejar de cavar, ¿no es cierto? No dejan de cavar. Bueno, obviamente,
Pero pensá, Marcelo, que la ministra de Salud se presentó ayer en conferencia de prensa violando la cuarentena. Cuando encierran a todos los argentinos que vuelven, ella volvió del exterior, sí, claro, alimentando este escándalo de los privilegios del poder, que es en definitiva lo que a la gente la tiene indignada, ¿no? Esta frase del presidente de ayer, algunos me decían que se enfermara, que todos quedan falta. Es una frase vacía. Es decir, si el presidente supone que va a recuperar su envergadura política, su rol en la Argentina, diciendo estas pavadas, son cosas poco importantes, ¿no? O sea, estamos discutiendo cosas poco importantes. El presidente mismo, que es la persona que está más afectada hoy por sus propias medidas, está planteando bobadas. O sea, no importa a ver quién le dijo, quién te dijo, a ver, contanos quién te dijo, ¿no es cierto? Macri va a decir, que me dijo que se mueran, ¿no es cierto? Sí. Todo eso será cierto, ¿no es cierto? Pero es viejo, ¿no es cierto? Es un debate del año pasado, o sea, ni siquiera de este año. Por eso decía ayer, señores, pensemos algo distinto, porque esto va a estar complicado. O sea, el presidente debiera salir del pozo para arriba, planteando una agenda básica, convocando a gente, convocando convocando a su propia coalición y convocando a sectores de la oposición para pensar un poco un país. Es muy serio lo que está ocurriendo en Argentina, visto, por supuesto, desde la perspectiva en la que yo en este momento me encuentro. Ya el lunes veré si se agrava mi perspectiva, ¿verdad? Claro. Bueno, dicho eso, les cuento algunos datos. Hay un gran problema en el estado de la Florida, aquí en Estados Unidos, que se ha vuelto nuevamente el epicentro de la pandemia. Me contaba anoche Marcos Álvarez, el corresponsal de TN en Miami, con quien he trabado una muy linda relación, que la demanda de oxígeno en Florida es tan grande que esto ha impactado hasta en lanzamientos espaciales, en reprogramación de cohetes que utilizan oxígeno líquido para propulsión, y los proveedores de oxígeno están dando prioridad a los hospitales porque hay una montaña de gente internada con oxígeno. En Orlando, por ejemplo, que es parte del estado de la Florida, le están pidiendo a la gente que trate de disminuir el consumo de agua, justamente para aliviar la demanda de oxígeno. Estados Unidos tuvo ayer otra vez más de 150.000 contagios. ¿Y por qué es importante esto para los argentinos? Porque es la variante Delta, ¿no? Claro. Atención, es decir, 153.572 contagios y 1.138 muertos. En una proporción, a ojo, mejor que la proporción argentina entre casos y muertos. Ayer se descubrió que el saliente gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, ocultó 12.000 muertos. Su sucesora, la señora cuyo apellido me cuesta mucho pronunciar, destapó una primera olla del saliente gobernador Cuomo, siendo que había ocultado aparentemente 12.000 muertos, ¿no? En la estadística neoyorquina, ¿verdad? Así que bueno, esta ciudad sigue con bajos casos, 2025 hubo ayer, y les había contado ayer que había habido creo que 1.900 antes de ayer. Quiere decir que Nueva York está normal, por ahora, ¿no? La vida cotidiana de esta ciudad está, con independencia de algunos detalles, bastante normalizada, y acá la gente usa el barbijo. O sea, en esta ciudad se usa el barbijo, a diferencia de la Florida o de otros lugares donde yo pude estar en los Estados Unidos en este viaje. Acá la gente usa el barbijo. Básicamente no ves a nadie en un ascensor sin un barbijo, no ves a nadie en un hotel sin un barbijo, no ves a nadie en un baño sin un barbijo, y la gente usa el barbijo. Yo ya no me acuerdo si se ha vuelto obligatorio o no, pero en todo caso se ha vuelto evidentemente una regla vinculada con la cortesía, ¿no es cierto? Uno se siente inclusive, un poco obligado, por cortesía, a utilizar el barbijo, porque todo el mundo usa el barbijo, ¿no? Bueno, así que nada, estas observaciones bueno, yo trato de conectar, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en la Argentina con lo que estoy viendo aquí, con este privilegio que tengo de estar aquí mirando los acontecimientos en primer plano, ¿verdad? La tercera dosis es un tema de ya, de hoy. O sea, debiera haber una reunión hoy para, en vez de discutir qué hacemos con Macri, a ver qué hacemos con la tercera dosis, ¿no es cierto?
Y el gobierno debiera advertir, vuelvo con esto, Willy, que lo que tenemos enfrente no es un problema personal del presidente Fernández, que hoy va a ser imputado seguramente por la justicia, ¿no? Y lo habrán comentado ya, me imagino. Sí, bueno, habrá que ver lo que hace el fiscal, que viene muy presionado, ¿no? Viene muy presionado. Ponerle que lo impute, Pero bueno, no cambia, digamos. No cambia, no cambia, ¿no? El presidente Fernández no es una persona normal. No es un señor igual que todo el resto de los argentinos, no es nuestro vecino, ni nuestro primo, ni nuestro hermano mayor o menor. Soy el presidente de una nación, ¿no es cierto? Me gusta pasear a Adelán. Sí, Soy un tipo me común. encanta. A mí me encanta salir con mis hijos, ¿no es cierto? Bueno. Pero lo que tenemos enfrente es un problema político. Imagínense ustedes, no va a pasar, Willy, no va a pasar, ¿no es cierto? No va a pasar. Suerte que tengamos un problema económico, ¿no? Que ocurra un inconveniente. Vamos a poner un escenario, una conjetura, ¿no es cierto? Ocurre un inconveniente económico, hay tensiones cambiarias, tensiones financieras, algo, no sé, que ocurra alguna circunstancia, alguna cosa que agrave el cuadro de cosas de acá a las elecciones o posteriormente a ellas. Es una conjetura. Yo no pienso como los tipos que dicen que el dólar se va a 800, todo eso es una pavada. Pero ponerle que tengamos un inconveniente, un imprevisto, ¿no es cierto? ¿En qué estado político está el presidente para enfrentar un imprevisto? ¿Cuál es su nivel de credibilidad? ¿Cuál es su agenda pública? ¿Quiénes lo acompañan? ¿Quién es su equipo? ¿Quién es hoy el ministro de Economía? ¿Quién es hoy su ministra de Salud? Que acaba de llegar de Rusia. ¿Qué fue a hacer a Rusia? ¿A buscar 200.000 dosis? Podría haberlas pedido por teléfono, ¿no? Por teléfono, obviamente. O podría haber venido acá y comprarlas en la farmacia, ¿no? Claro. Bueno, Acá, todo ese despelote que ella va a hacer en Rusia, acá se resuelve en la farmacia. A ver, acá este asunto está arreglado en la farmacia de la esquina. Y esta gente sigue yendo a Rusia. Seguimos con los mismos errores del año pasado, Marcelo. Pero no se corrigió nada. Pero obviamente, entonces, nada, trato de conectar algunas ideas para ver si logramos que yo no tengo por qué lograrlo, si no es mi trabajo. Pero me resulta que la Argentina está en una emergencia y que el único que tiene la llave de salida es finalmente el presidente de la República. No la tenemos nosotros, no la tiene la oposición, no la tiene la señora de Kirchner siquiera, ¿no? La tiene el presidente Fernández, que pasea a Dylan, ¿no es cierto? Y que ha cometido errores como todos los argentinos. Hemos visto pocos ministros en el mundo que hayan culpado... Cualquier cosa. Que hayan culpado a sus propios votantes, ponele, ¿verdad? Yo no quiero que pongan amonestaciones colectivas. Yo no violé la cuarentena, Marcelo. No, claro, por supuesto. Mira, vos sabés que yo tengo la costumbre de salir a caminar, ¿no es cierto? A ver, y yo tengo un pequeño jardín en mi casa. Ahora, por supuesto, como ustedes advertirán, invadido por los carpinchos. Claro, ¿no? Claro, me imagino. Volvé porque se te van a meter. Ya se deben haber metido en tu cama, Marcelo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con que los carpinchos son un pueblo originario, Sí. Y que Nordelta debe ser devuelto a los carpinchos. Mira, ahí coincido con la nata, ¿no es cierto? Los carpinchos... Devuélvanle a los carpinchos, estoy de acuerdo con la nata. Bueno, y yo he llegado a salir a caminar mis 6 kilómetros diarios adentro de mi jardín, que mide 15 metros por 15 metros. Y la gente en sus departamentos. He terminado mareado. ¿Vos sabés lo que es caminar en un cuadrado? Como una especie de loco. Como un tigre enjaulado, Marcelo. Pero tal cual. Entonces, no todos los argentinos han cometido un error. Exacto. Yo llegué a hacer ese disparate, ¿no es cierto? Y es más, después amplié mi radio de caminata y lo llevé por un pasillito que tengo en el costado de mi casa hasta la vereda, ¿no? Y procuraba no pisar la acera, sino caminar dentro de mi propiedad, de mi casa, para no pisar la calle, ¿no es cierto? Entonces me parece que la posición de la doctora Bisotti ha sido muy aventurada, ¿no? Y probablemente muy ofensiva. Ofensiva, tal cual. Muy ofensiva. Tal cual.
Bueno, así que estamos así, ¿no es cierto? Mientras el mundo está aplicando la tercera dosis, la Argentina sigue luchando contra la segunda. 28,5 nada más, Marcelo, 28,5% de la población con 70, 2 dosis aplicadas. 70 Uruguay y Chile, ¿no es cierto? Casi claro, 70 Canadá y más de 50 Estados Unidos. Son datos muy elocuentes. Bueno, nada. Y eso es lo que explica, digamos, que en países como Inglaterra, Francia, España, estábamos mirando los números, y bueno, se da lo que vos estás comentando, es decir, en Inglaterra casi 36.000 contagios, pero menos muertos que en Argentina ayer. Claro, en Francia, claro. 24.000 contagios, 93 muertos. Eso es por la cantidad de segunda dosis que tienen, obviamente. Sí, claro. Bueno, volviendo al principio de estos comentarios un poco sueltos de esta mañana, muy importante la información de la OCDE respecto de cuándo el mundo supone que la Argentina se va a recuperar. Con independencia de que eso sea correcto o no, siendo que decíamos al principio que hacer hoy pronósticos siempre es aventurado, porque hoy en día los pronósticos son... A ver, muy interesante el artículo de Pañi esta mañana, donde no se puede hacer un pronóstico de lo que va a pasar dentro de 5 días, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Pero bueno, aún así, es muy interesante recordar que finalmente los actores económicos, los actores... Y actores económicos somos todos, los que compramos, los que vendemos, los que nos mudamos, no nos mudamos, cambiamos el auto, vamos al almacén, compramos una cosa u otra. Es lo que finalmente nosotros miramos, ¿no? Todo el mundo finalmente mira cuál es la perspectiva, ¿verdad? Y la perspectiva es esta. Argentina tendrá una recuperación dentro de 5 años. Es decir, va a afectar al resto del mandato del presidente Fernández y a su segundo mandato. Claro, tal cual. Y a su segundo mandato. Cuánta fantasía. O al que le toque, por ejemplo. Se ve que nadie quiere agarrar, viste que están todos tirando. Están todos tirando que se queda Alberto 8 años, porque me parece que nadie quiere agarrar, Marcelo. A Javier Milei, ¿no es cierto? Anoche me entretuve mucho viendo la discusión entre en el programa de Marcelo Bonelli, entre Javier Milei y la señora... ¿Cómo se llama? Fernanda Vallejo, ¿no? Es un clásico, un clásico. Porque discutían sobre las teorías de Adam Smith, ¿no? Ajá. Era muy entretenido el espectáculo, ¿no es cierto? El señor Milei, luego de haberse puesto una cosa en el pelo que lo hace, ¿viste? Sí. Bueno, exhibía las teorías, inclusive críticas hacia Adam Smith, y llegó a sugerir que el marxismo derivaba de Adam Smith. Bueno. Y la señora Vallejos le respondía también con teorías de Adam Smith. Entonces yo me entretuve mucho viendo el programa de Bonelli anoche sobre este asunto, pero vos fijaste lo que es el debate de los candidatos, ¿no? Sí. En un país que tiene 50% de pobreza y 50% de inflación, discutían sobre las derivaciones teóricas del autor de la riqueza de las naciones. Era muy simpático el debate. Bueno. Ay, queridos amigos. Sí. Te recomendamos, ya que estás ahí, Marcelo, el reportaje, nos avisó Dillon también, el reportaje que publica el New York Times a tu amigo Alexei Navalny hoy, que parece que dice... Sí, miralo, lo tenés ahí en el Times, dice que parece que es tremenda lo que cuenta de las cárceles ahí en Rusia. Sí, claro. Mira, no lo llegué a ver porque vos sabés que acá es bastante más temprano que allá, ¿no es cierto? Claro, entonces, claro. Bueno, esto para mí se va a normalizar en las próximas horas, pero sigue siendo más temprano aquí, todavía no cambió. Y dentro de pocos días va a ser aún más temprano, son las 3 porque 2 horitas, ahora el 30. Se va a ampliar. Pero bueno, ahora cuando abra la página del New York Times lo voy a ver. Si lo de Putin es serio, y es importante ver si pasa algo con esto que les conté temprano, si hubo o no algún ataque a la señora Harris, ¿no? Ayer la respuesta del gobierno fue bastante confusa. Acá tengo ya en mi